Bienvenidos al resumen semanal de trading número 141. Hoy arrancamos este análisis semanal desde Gran Canarias, desde donde estamos pasando unos días de vacaciones. Estoy en el hotel, por lo tanto no pongo la cámara por aquello de no consumir, y estamos con wifi y no vaya a ser cosa que me ralentice la grabación y el vídeo. Bien, vamos a ver, hemos tenido una semana muy interesante, pero antes de comenzar con los análisis quería mostraros lo siguiente. Ya tenemos fechas para los siguientes dos cursos. Tenemos un curso básico, a ver si no la lío, ahí está. Curso básico, 29-30 de septiembre, partimos de cero conocimientos, eso sí, es súper intenso. ¿Y qué consigues en este curso básico? Consigues, al finalizar de las 8 horas, porque se hace viernes tarde y sábado de mañana, ¿qué consigues? No cometer grandes errores, errores groseros en bolsa. ¿Vale? Ese es el mayor de los objetivos de este curso básico de bolsa, que como digo, parte de cero conocimientos. Es decir, empezamos explicando lo que es una vela, así que imaginaros. Cualquier persona que no haya visto mercados en su momento, en ningún momento puede hacerlo. Pero sí es verdad que son 8 horas realmente intensas. De hecho, si alguno de los que ya lo habéis hecho queréis poner algún comentario abajo en el canal de YouTube, pues por favor, sed libres para hacerlo. También tenemos un intermedio, que bueno, ya para ello tienes que tener hecho el básico, el 15 y 16 de septiembre. De momento aún quedan plazas en este. Venga, dicho esto, y si a lo largo de la emisión del canal veis que os aporta valor, de la emisión del vídeo, mejor dicho, veis que os aporta valor, pues le dais al me gusta, ya sabéis que nos ayudáis a difundir el proyecto. Venga, vamos al grano, que hemos tenido una semana muy interesante en los mercados. En concreto, aquí estamos, ya tenemos en pantalla el IBEX 35, nuestro índice, que de momento continúa en una serie de etapa 2, una etapa 2 alcista, dentro del marco temporal semanal. Ya sabéis que divido la pantalla en dos partes, diario a la derecha, semanal a la izquierda, que es el enfoque que nosotros utilizamos para el swing trading. Dicho eso, bueno, pues lo primero que hacemos en los gráficos semanales es ver el ciclo de vida, ¿no?, de las etapas, ¿no? Y esa etapa, vemos cómo son los mínimos relevantes, que son las que están marcados con esta flecha morada, y vemos cómo están subiendo, de momento siguen siendo crecientes, como la media de 20 es alcista y la media de 40 es alcista, es decir, definición de etapa 2 alcista. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que esta semana hemos tenido una dura caída, ¿no? Así tanto como un 3,27, lo cual, bueno, para un índice, pues ya sabéis que es bastante relevante. Además, lo que es más preocupante es que ha ocurrido justo cuando se pretendía romper resistencia. Esto se ve mucho más claro en los índices europeos que veremos luego, tanto los stocks como DAX, pero aquí no llegó a romperlo casi a cierre, o si eso podríamos decir que ínfimamente, ha comenzado una inhalación que normalmente debe tener continuidad bajista. Fijaros que este escenario es exactamente igual que este que veíamos aquí, donde está esta elipse, donde vemos como una vela roja elimina el 100% de una vela verde que también es potente en sí misma, ¿no? Es lo que conocemos y que vemos en los cursos como una top Intel encubierta, que cuando ocurre en resistencia suele tener continuidad bajista. Fijaros que en la vez anterior no tuvo esa continuidad bajista, y lo cual esto es lo extraño. En esta semana tenemos otra vez una vela envolvente, una top Intel bajista, y veremos a ver las diferencias en diario entre una situación y otra para tratar de ver cuál es el escenario para la semana siguiente. Si lo vemos en diario, pasamos al gráfico de la derecha, dejadme aumentarlo un poco. Ahí. Fijaros, este escenario de top Intel, voy a dejarlo quieto un segundo para que veamos el perfil. Ahí lo vemos en la derecha, en qué momento de mercado es. Esta subida es la verde del semanal y esta bajada es la roja. Veíamos que aquí hablábamos de etapa 3, cuando veíamos esto así decíamos, bueno, ya estamos en una etapa 3 porque este mínimo relevante ha sido eliminado, pues bueno, al 90 y muchos por ciento. Hay una pequeña diferencia con la situación actual. Eh, Fijaros en este último movimiento, vamos a ver, el último movimiento, estoy sin ratón, por eso si me veis un poco torpe con los movimientos, es por eso, porque no tengo el ratón aquí y se me olvidó Oviedo. Y bueno, lo estoy haciendo con el notepad este, ¿no? Entonces, fijaros la diferencia. De este último impulso alcista, donde dejó el mínimo relevante aquí, ha eliminado ¿cuánto? Más del 100%. Aquí había eliminado el 90 y muchos, que para los efectos es casi lo mismo, pero aquí ya tenemos un cierre, dos cierres, tres cierres por encima de estos dos mínimos relevantes. Eso ya evidentemente nos confirma que la etapa 2 que estaba iniciando aquí pues se ha ido al traste y que ya estamos en una etapa 3, ¿no? En este caso no hay ninguna duda. Y aquí tampoco, aquí había una etapa 3, pero es verdad que no habíamos tenido ningún cierre por debajo del mínimo relevante. Eso implica que, bueno, lo más normal que ocurre en estos casos donde una inhalación
elimina más del 100% del impulso previo alcista, eso indica que normalmente esto sube un poquito, como rebota como consecuencia de una caída muy vertical, para luego continuar cayendo. ¿Vale? Y ese es un poco el escenario, que veo, ¿no? Si lo veo en semanal, veo continuidad bajista, de la misma manera que lo veía en la top inter anterior, en esta encubierta anterior. Pero en diario aún también lo veo bajista. Como que va a intentar, bueno, está rebotando y que lo más normal es que haga como mínimo un retest. De hecho, viene como cerró el viernes en Estados Unidos, lo más normal es que abra con hueco bajista, ¿no? Ahora a corto plazo, ¿qué deberíamos vigilar? Vamos a ver. Para mí una de las claves va a ser esta zona de aquí. Una de las claves va a ser esta zona, esta. ¿Por qué esta? Bueno, pues ¿dónde está el mínimo relevante en semanal? Aquí, ¿lo veis? Vamos a ponerlo para que lo veáis. Este de aquí, a ver si lo cojo. Ahí está. Este es 9.100, perdón, 9.169. 9.169 es esta zona de aquí. Entonces, ahora mismo, bien, en la apertura de la semana que viene, pues normalmente puede haber una especie de retest y como pierda este nivel, bueno, pues la siguiente zona importante de control son los 9.200. Y ahí podrían aparecer compradores. ¿Por qué? Porque en semanal estaríamos en el límite, ¿no? Ya empezando esa etapa 3 en ese marco temporal semanal. Y bueno, pues es una zona natural de soporte porque es un mínimo relevante, en concreto en la semana 3 del 3 de julio, la semana 27 de este año, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el escenario. Abriremos, tiene toda la pinta de abrir con hueco bajista. Veremos si pierde ya de mano el mínimo de la semana pasada del jueves o no. Si lo hace, pues la siguiente parada va a ser los 9.200 y ahí es donde sí que podría haber algún tipo de rebote. ¿eh? Algún tipo de rebote. De todos modos, tras esta verticalidad de la caída, cualquier rebote, la verdad que no le auguro mucha fuerza hacia arriba. Además, tiene huecos en las bajadas. Así que hemos visto, veíamos un intento de etapa 2, fallo de ruptura de continuación alcista, caída, soporte previo como mínimo, aquí lo tenéis, y comienzo de una etapa 3. Comienzo de una etapa 3 y posiblemente dentro de poco, dentro de una 4, dentro de este marco temporal, dentro de este marco temporal diario. Así que esperamos un comienzo de semana bajista. Si nos vamos al Eurostoxx, vamos a ver el Eurostoxx, aquí lo tenemos. Hablábamos la semana pasada de dos cosas. Cosa número uno, para que veáis la importancia, y si vais yo creo que al minuto, no sé, yo creo que era 10 u 11 del RST de la semana pasada, yo os decía, mirad, esto, como cuando tiene la alternancia, lo más normal es que rompa por arriba. Vale, bien, ha roto por arriba, perfecto. Además, también decía, alternancia de colores, esto. Esta alternancia de colores, vela verde grande, vela roja grande, vela verde grande, vela roja grande, vela verde grande, eso normalmente suele tener ruptura por el lado de la tendencia precedente. Bueno, está claro que la tendencia precedente era alcista, por lo tanto, lo que esperábamos era ruptura por el lado alcista. Eso se cumplió perfectamente hace 2 semanas, ¿no? Otra cosa que decía, oye, aunque tenemos que tener cubierto el riesgo de un posible fallo de ruptura de continuación alcista, que en realidad es lo que ha ocurrido, mi escenario era que hubiera continuidad alcista. Es que sí la hubiera, que hubiera continuado al alza. Y no ha sido así, y no ha sido así. ¿Por qué yo pensaba que sí? Bueno, por dónde había arrancado el movimiento. Había arrancado el movimiento muy cerca de la media de 20 tras perder el mínimo tras perder el mínimo de la vela pequeña esta de aquí y dándose la vuelta con fuerza. Para mí esto era una ruptura creíble. Y además me acuerdo que empecé la frase con yo creo que, yo creo que. Y esto me parece muy interesante que lo veamos porque para insistir en eso que siempre os digo, tanto en la formación como bueno, en los vídeos, estos, los públicos y como los internos de la propia plataforma, ¿no? Cada vez que empecéis una frase, un análisis con yo creo que, todo lo que venga detrás no vale para nada. ¿Qué quiero decir que no vale para nada? Que la credibilidad es la que es, o sea, nula. Bien sea alguien que sabe mucho, bien sea alguien que sabe poco. Porque al final lo único que vale, lo único que marca la realidad es el precio, precio, precio. Es verdad que justo cuando os decía que mi escenario era que hubiera continuidad alcista, os decía a continuación, pero cuidado, porque siempre que hay una ruptura de resistencia puede ocurrir lo que se conoce como fallo de ruptura de continuación alcista. Como en la vela siguiente no haya continuidad o en las dos velas siguientes no haya continuidad, cuidado porque esto es lo que se conoce como fallo de ruptura de continuación alcista y su primer objetivo como mínimo es la zona de soporte previo.
es la zona de soporte previo, que es donde ya está llegando. Y eso es realmente lo que ha ocurrido. Fijaros, cuando tal parecía, o por lo menos a mí me parecía que esto era una buena ruptura y que nos íbamos a ir, iba a tener continuidad alcista, pues no lo ha hecho. El mercado lo intentó. Fijaros que llegó, superó máximo, pero inmediatamente se dio la vuelta con fuerza y además dejándonos una envolvente que sugiere continuidad bajista, ¿eh? Sugiere continuidad bajista en las próximas semanas. Así que ha ocurrido lo que llamamos fallo de ruptura de continuación alcista, un intento que me voy para arriba, y además dentro de una resistencia importante. Fijaros que yo, por ejemplo, cuando a mí me lo explicaban, claro, yo tengo 47 años, o sea, yo esto lo estudiaba en los finales de los 90, una cosa así. em, lo que me explicaban, o lo que yo leía también en los libros tradicionales de análisis técnico, es que cuando se rompía una resistencia, y más en este caso cuando era una de este calibre, la ruptura, vamos, era fortísima, porque llevaba mucho tiempo intentando ir a por ella, y o sea, romperla, y cuando la rompía, por fin como que se liberaba, ¿no? Y que había una explosión de demanda, ¿no? Una situación compradora. La realidad, y bueno, y estudios posteriores, información posterior, me constató que cualquier ruptura, sea el marco temporal que sea el grado de resistencia más fuerte o más débil, la vela siguiente a la ruptura tiene que dar continuidad. E incluso a veces las dos velas siguientes. Como no lo hagan, cuidado, porque suele ser lo que llamamos una trampa alcista. Todo el mundo piensa que esto se va a ir para arriba, yo entre ellos, podíamos entrar aquí a saco, ¿eh? Y como no hayas puesto stop, pues te deja totalmente enganchado. Vale, estas son las lecciones que podemos aprender de esta situación y que nos puede servir para cualquier momento más adelante y como os digo, en cualquier marco temporal. Vale, ahora en marco temporal semanal, pues sinceramente tiene pinta de continuidad bajista. Vamos a ver el diario. Saltamos aquí al diario y fijaros, de la misma manera que teníamos un shakeout aquí, esta es una zona de soporte que la rompe hacia abajo y se da la vuelta con fuerza, shakeout, ahora tenemos lo mismo pero en el lado alcista. Una resistencia que hace un arranque, no tiene continuidad en la vela siguiente, y inmediatamente ya se pierde y para abajo, un fallo de ruptura de continuidad alcista. Se ha caído con mucha fuerza, eliminando, pues fijaros, el 100% de todo el impulso previo alcista, ¿no? Ahora parece que quiere reconstruirse un poco, pero no le auguro mucha continuidad alcista, por lo menos a corto plazo, por dos motivos. Primer motivo, bueno, como ha cerrado Estados Unidos tras el cierre de Europa, la evolución del mercado americano ha sido negativa, por tanto, no sería de extrañar un hueco bajista. Pero segundo, y más importante que eso, que al final es coyuntural, pues lo puedo poner un poco más grande. Ahí, fijaros el grado de inclinación de esta caída. Coges el máximo y lo llevas hasta el mínimo, lo mides. Aquí en ProReal es fácil, ¿no? Con esta herramienta, pero cualquier graficador os lo va a hacer igual. Fijaros, tiene un 83% de caída. ¿Qué quiere decir esto? Que el rebote, que todavía no ha ocurrido, porque fijaros que no hay máximos relevantes decrecientes, bueno, ahí está más o menos igual, pero que mañana, o sea, el lunes va a abrir con hueco bajista, o eso parece. El rebote posterior a esto no tiene pinta de irse muy arriba. Igual lo intenta, aunque primero hará retest. Lo más normal es que abra para abajo, haga retest, aquí aparezcan compradores y luego a lo mejor lo intente a lo largo de la semana hacia arriba. Lo que parecía, fijaros, se ha estropeado, digamos, el escenario alcista, por lo menos para los próximos días, ¿no? Lo veíamos muy claro, como rompa esto y se consolide, pues tenemos un buen movimiento a medio plazo, y ahora esto, pues como mínimo lo ha retrasado. No digo que no lo vaya a cumplir, pero como mínimo lo ha retrasado. ¿Qué zonas clave tenemos que vigilar? Bueno, sencillo, ¿no? En semanal, para el medio plazo. Ahora estoy hablando para el medio plazo, en semanal yo vigilaría, sin duda alguna. Si no la lío y no soy torpe, esta zona es evidentemente la zona importante, porque como pierda este mínimo relevante, pues cuidado, porque estamos hablando de cambio de etapa, de cambio de etapa en marco temporal semanal. Y si en diario, bueno, pues lo más normal es que esto caiga, o sea, cayó, quiero decir, arranca un poquito para arriba tras el retest que puede hacer, y desde ahí arranca otra vez otro movimiento, pero que no le auguro gran fuerza. Lo que quería decir es que lo que parecía, os decía, no sé si os acordáis, pero la semana pasada decía, hay muchas velas que son de transición, ¿vale? Dentro de una etapa de transición, y velas que son clave, velas de transición y velas que son clave. Y estas todas eran casi de transición, esta era vela clave, ¿no? Y si la rompía y tenía continuidad, pues eso
recuerdo que decíamos la semana pasada que nos daría el movimiento para varios meses, ¿no? Bueno, pues eso que parecía, o que yo pensaba que iba a ser así, se ha truncado, ¿no? Y eso ahora lo que nos hace es, bueno, primero poner en duda ese movimiento alcista esperado y segundo, tener que esperar más tiempo para que haya una posición clara y definida. Si nos vamos al DAX, vamos a ver que está un poco similar. Vamos a ver que está un poco similar. Vamos a ver. También teníamos esa ruptura en semanal dentro de esa etapa 2, que todavía sigue siendo, bueno, una etapa 3, una etapa 3 ya, porque este mínimo y este mínimo relevante para mí ya es una etapa 3 que estuvo a punto de recuperar el escenario de etapa 2, pero que ha hecho un fallo de ruptura de continuación alcista exactamente, y lo más normal es que haya cierta continuidad bajista también. En diario, pues bueno, lo mismo, ha roto esta resistencia, no ha tenido continuidad y se nos ha ido abajo. Se nos ha ido abajo, eliminando más del 100% del último impulso alcista, y por lo tanto ya las medias bueno, ya se están cortando, ya se han cortado. Fijaros que las medias no están en la forma interesante que nosotros tenemos, que nosotros siempre buscamos en Seed Mentor, ¿no? Como que son las medias alineadas, ¿no? Así. E incluso tenemos el concepto de vías del tren, que es ya la forma óptima, ¿no? Fijaros que estas dos velas decían que aquí estaba la demanda. Bueno, la evolución negativa de Wall Street del viernes, pues probablemente le haga sufrir y le haga hacer un posible retest, ¿no? a esta zona. En cualquier caso, tarde o temprano vendrá un rebote como consecuencia a esta caída, lo cual es lógico. Tarde o temprano vendrá ese rebote, pero un rebote que yo tampoco considero que va a ir muy arriba, por un doble motivo. Motivo número uno, la verticalidad de la caída. Motivo número dos, cuando en la caída deja huecos, esos huecos suelen ser resistencias. Son resistencias cuando van subiendo, y por lo tanto no hay movimiento fluido y le va a costar al precio subir más. Así que me da la sensación de que, bueno, tanto en España como en el mercado europeo tenemos por delante unas cuantas semanas de incertidumbre, ¿no? Sobre todo bueno, si visteis ya el USA Index, lo explica perfectamente Julio, como Estados Unidos también parece que puede sufrir durante lo que queda del mes de agosto. Así que nos quedan vaivenes que iremos hablando en el grupo de WhatsApp, aunque ese es más formativo, pero especialmente en el grupo Premium, en el grupo Signal. Dicho esto, vamos a ver las distintas acciones que nos habéis solicitado. Empezamos por técnicas reunidas, TRE. Vamos a ver qué aspecto tiene técnicas reunidas. Vale, en semanal. Bueno, a ver, en semanal, vamos a ver. Bueno, pues el aspecto no me gusta mucho así en semanal, ¿eh? No me gusta mucho simplemente por cómo están las medias, ¿no? Fijaros, las medias ya, nada más ver las medias, yo ya este valor paso a otra cosa. Otra cosa es que me lo pidáis para análisis y, oye, le echemos un vistazo. Pero fijaros, a ver, claro, me imagino, como no me especifican, pero me imagino que casi siempre me lo pedís para el lado largo, para el lado alcista. La primera señal es cuando la media de 20 está así bajista, claramente bajista, para intentar buscar posiciones largas en este gráfico, en este marco temporal, es cuando menos tierno, temprano, muy temprano. Y es verdad que fijaros que tenía un movimiento fluido, ha llegado a la resistencia, pero si superaba esta resistencia podría llegar hasta aquí e incluso irse hacia arriba. No lo ha hecho, top Intel encubierta, igual que en los mercados, y esto sugiere continuidad bajista. Continuidad bajista. En diario, fijaros las medias. Este tipo de medias a nosotros no nos interesan para nada. No nos interesan para nada. A nosotros lo que nos interesan son las vías del tren, bien alcistas o bien bajistas, pero no que se estén cortando hacia arriba y hacia abajo, porque eso lo que nos habla es de indefinición. Así que técnicas reunidas, francamente, no me parece nada interesante. Para el largo plazo, sí lo pudo ser hace pocas fechas. A ver, claro, fijaros, sí lo había podido ser por encima de los 8,83, pero fijaros cómo las mechas por arriba nos delataban que esto se nos iba a caer. Se nos iba a caer y efectivamente se nos cayó, perdió el mínimo relevante anterior. Esto huele a más continuidad bajista. Ahora rebotará un poco, pero puede rebotar un poco, pero lo más normal es que haya giro hacia abajo. ¿Vale? Así que técnica reunida en este momento no tiene un aspecto muy interesante. Vamos a ver Santander. Santander, uno de los líderes del mercado español. Vamos a ver qué pinta tiene. Bueno, la verdad es que está totalmente distinto, ¿no? Fijaros cómo ya las medias ambas están verdes, alcistas, en este marco temporal semanal, hablando ya de una recuperación de esa etapa 2 alcista. Lo que pasa que tras un arranque muy fuerte, pues bueno, eso marca ya algún tipo de corrección. Pero fijaros que cuando hay correcciones aparecen inmediatamente
la mecha, ¿eh? Eso significa que hay demanda. Vamos a ver en diario. En diario, esto, fijaros las medias, ¿lo veis? Esto es lo que nos interesa. Media de 20 alcista, media de 40 alcista. Los giros suelen ocurrir cerca del entorno de la media de 20. Ahí está y aquí está. Vale, vamos a ver el diario, a ver a corto plazo, porque ahora mismo nos acaba de dar un patrón de compra 1, pero veo que ese grado de inclinación de la vela, de la inhalación, inhalación es volver el precio hacia la media de 20, eso es lo que llamamos inhalación. A ver, dejadme ver. Un 75%. Bueno, es bastante, bueno, no es exagerado, pero es bastante vertical. Y viendo cómo ha evolucionado Estados Unidos, me da la sensación de que aquí lo que va a ocurrir es esto. Mi escenario, que al final no es más eso, un escenario, es que haya una especie de retest y que se vaya a probar esta zona de soporte que está construyendo aquí, donde se ha parado dos veces, ¿no? En la zona de los 350, hablando de números redondos. Y que ahí, si no perdiera este nivel y desde ahí arrancara, significaría que probablemente el mercado también haya aguantado su nivel, su índice, el índice también lo hubiera aguantado en los 9.160, 9.180 que hablábamos, y desde aquí rebotar. Ahí podría ser un patrón de compra uno bueno porque, bueno, está en ambos marcos temporales, está alcista. Así que esa puede ser, si combinamos, hay muchas veces que los mercados tienen zonas, muchísimas veces que los mercados, y sobre todo sus valores directores, tienen zona de soporte en, no sé, en áreas homólogas, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es decir, que lo que el IBEX 35 en los 9.200, si llega hasta ahí y ahí rebota, pues eso ocurre en el Santander en los 350. Bueno, pues si vemos que llega a ese nivel en ambos gráficos y desde ahí rebota, bueno, pues es que el mercado en general va a rebotar, ¿no? Y si eso te ocurre no sé, en BBVA, en Iberdrola, etcétera, en los valores directores de cada mercado, bueno, pues probablemente el movimiento estés acertando en ese arranque, ¿no? Así que, mira, es un valor que no me disgusta para nada. Sí que es verdad que dentro del escenario que parece que nos queda agosto con más incertidumbre, pues bueno, así como técnicas reunidas no me gustaba para nada, pues entender sí que puede ser uno de los aprovechables. Pero para ello debería hacer inhalación a zona de soporte, 350 y desde ahí a arrancar de nuevo. Si arranca de nuevo, ¿lo intentas? Claro que lo intentas. ¿Por qué? Porque el ratio rentabilidad-riesgos será seguramente muy pequeñito. Será muy pequeñito. Y si tu riesgo es de un 1%, un 1,5%, bueno, pues puedes intentarlo, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que no es el escenario más favorable porque eso, lo que comentábamos en los índices, ¿no? Nos da la sensación de que van a sufrir estas semanas. Vamos a ver la siguiente, Celnex. Nos piden Celnex. A ver si lo escribo bien. Ah, mira, ya sale directamente, muy listo esto. Celnex. Bueno, a ver, lo que siempre os digo. Las medias así me interesan, las medias cortándose hacia arriba y acercándose y todo esto no me interesa ni lo más mínimo. Mira, Celdes, nada más verlo así, lo único que me interesaría es si le veo superar los 39. Si le veo superar los 39, vale, porque puede tener recorrido hasta los 42, pero si no, no me gusta mucho. Ahora mismo no me gusta mucho, nos ha dejado una vela envolvente bajista que sugiere continuidad bajista. Vamos a ver el diario. El diario a ver qué hay aquí en el diario. Vale. El diario. Ah, mira, tengo aquí marcada la resistencia, ¿vale? Yo hago otro análisis previo, 39,36. Déjame bajarlo un momentito. A ver qué hay aquí. Ah, mirad, un detalle importante. Cuando veáis que abre con un hueco alcista, ¿eh? Ese hueco alcista, a ver cómo lo explico. Esto es parte del curso de huecos. Uno de los criterios, tenemos 5 criterios para analizar los huecos. Ya sabéis que nosotros estamos obsesionados con que vosotros tengáis criterios objetivos para la toma de decisiones de inversión, ¿vale? Esos criterios objetivos son, bueno, pues es la propia palabra lo dice, ¿no? Una vez que aprendemos el concepto, todos los que lo conocéis opinamos lo mismo. ¿Por qué? Porque no es subjetivo. No es como una línea de tendencia, que puedes marcarla, aquí puedes marcar esta, podrías unir este con este de aquí. Bueno, eso quedaría a la subjetividad de cada uno, ¿no? Sin embargo, los criterios, por ejemplo, en el tema de los huecos, nosotros, oye, este hueco me parece interesante, pero ¿en base a qué? Bueno, pues en base a 5 conceptos concretos y uno de ellos es cuando veáis un hueco que abre justo cerca de resistencia, ese no es creíble. Ese hueco, lo más probable es que nos dé fallo, que no haya, entendido por fallo, que en este caso, como es un hueco alcista, que no tenga continuidad hacia arriba. Fijaros, si este mismo hueco que abrió aquí en los 38,40 y algo, ¿no? 40 y tal, hubiera abierto aquí encima, por encima de los 39, pues sería mucho más creíble, a pesar de ser mucho más grande el hueco, porque habría superado toda la resistencia. Bueno, nada, este concepto con respecto al hueco, pero fijaros que además, cuando abre aquí, se va hasta aquí arriba
y cierra aquí. Y luego al día siguiente tiene un hueco profesional. Esto se llama un hueco profesional que nos elimina todo lo anterior y que además se va a parar justo donde se tiene que parar, que es cuando hay una caída a plomo, la media de 200 actúa como soporte. Vale, ahí tenemos una de las lecciones que siempre aprendemos y es un tip que casi os regalamos desde aquí, ¿no? Desde Sys Mentor. Una caída fuerte hacia la media de 200 suele actuar como soporte, de la misma manera que una subida fuerte hacia una media de 200 suele actuar como resistencia. Bien, a partir de ahora de aquí, bueno, pues lo más normal es que haya algún tipo de rebote. Sí, puede haber algún tipo de rebote, de hecho ya tenemos una bottom tail y que puede tener cierta continuidad alcista, pero en realidad la verdad es que ahora mismo yo me mantendría totalmente al margen de este valor hasta no ver un cierre por encima de los 39,36 euros. Vamos a ver la siguiente que nos habéis pedido. Vamos a ver, Bankinter. Vamos a ver, Bankinter. Bueno, a ver, Bankinter. Lo mismo, fijaros las medias. Esto me gusta más bien poco. La media de 20 cayendo clarísimamente en semanal. No es el escenario más maravilloso, pero bueno, es verdad que ahora está intentando girarse con una bottom tail en semanal, lo cual viendo que el IBEX ha tenido una semana más difícil, pues eso sí, nos habla de fuerza relativa, ¿no? Si vamos al diario, vamos a ver el diario. Bueno, a ver, el diario, vamos a ver, el diario puede tener algún aspecto un poco mejor. Fijaros, cuando rompe la media de 200 hacia arriba y se apoya de nuevo en ella, ese suele ser un buen momento para tomar posiciones. Desde ahí, bueno, pues ha hecho una inhalación, otra vez hacia la media de 200, la ha llegado a perder, perdiendo el mínimo relevante anterior, pero se ha quedado en un shakeout ahí aislado, ¿lo veis? No es patrón isla por poco. A ver si lo pongo. Bueno, sin ratón soy más torpe que... A ver, un momentito, a ver si lo puedo poner. Bueno, mi idea es hacer esto. Vale. Una bottom tail que sugiere, bueno, pues que el poder ha pasado de los bajistas. Fijaros, ¿veis las velas rojas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta vela, que ahora es verde, también fue roja en su momento. El poder lo tenían los bajistas, sin embargo, se han dado la vuelta. Y ahí vemos el swing, ¿no? Perfectamente el cambio de poder de los bajistas a los alcistas. Y desde ahí ha hecho que haya rebotado al alza, dejándonos en semanal una vela, pues bueno, bastante alcista para lo que están sufriendo los mercados. Ahora, lo más normal, fijaros, ¿a dónde ha llegado? Ha llegado a la zona de resistencia, ¿lo veis? A ver, ponlo un poco más grande. ¿Lo veis cómo ha llegado a la zona de resistencia? Es donde aparecen los vendedores, ¿lo veis? Zona de resistencia. Para saber una zona de resistencia, ¿qué hago? Miro hacia la izquierda y busco máximos relevantes, por ejemplo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Máximos relevantes, además concepto de soporte menor aquí, ¿lo veis? Resistencia menor en este caso. Bien, lo más normal es que ahora sufra un poquito. Y si ahora, desde aquí, cayera y se apoyara en la media de 200 y arrancara de nuevo al alza, pues podría ser un buen momento. También porque el ratio de rentabilidad de riesgo pues va a ser interesante y porque, bueno, pues un recorrido hasta la zona de los 6,60 y eso estaríamos hablando de en torno a un 10%. Pero eso no va a ocurrir si el mercado no aguanta. Si el mercado no aguanta en los 9.200, dudo mucho que eso ocurra. Entonces, ahí ya tenemos ese alineamiento, ¿no? Lo veíamos en el Santander, lo veíamos en el IBEX y ahora lo vemos en Bankinter, es decir, debería caerse, abrir probablemente ahora con hueco para abajo y aguantar esta zona. La zona de la media de 200, de los 5,82 debería aguantarlos, incluso podría perderlo incluso para llegar a esta zona de soporte marcado por este que va a ser mínimo relevante en la próxima sesión, pero ahí debería reconstruirse. Entonces, ¿en ese momento lo intentarías? Pues ¿por qué no? Ratio de rentabilidad interesante, cuando arriesgas probablemente un 2%, un 3%, y nos vamos con a un objetivo de unos torno de los 6,60, que puede ser en torno al 10%. Vamos a ver otra acción. Después de Bankinter, vamos a ver Berkeley. Vamos a ver Berkeley. Bueno, vamos a ver. Wow, aquí ha tenido un pedazo de hueco tremendo, seguramente presentación de resultados o similar. Ya sabéis que a nosotros las noticias no nos interesan mucho, lo que nos interesa es el mero gráfico. Y fijaros una subida. Mira, la primera lección que nos dice este marco temporal semanal es cada vez que veáis una exhalación, entendido por exhalación, ya sabéis, me repito mucho, pero creo que ello ayuda a fijar los conceptos. Entonces, cada vez que veáis una exhalación donde los cuerpos de las velas, ¿lo veis? Van aumentando. Eso significa, cuando ya veáis la grande, que eso está a punto de terminarse. Fijaos que aquí esta no la veis, pero también es enorme. ¿No la veis? Bueno, los que tenéis más experiencia, pues la veis, esta en su momento fue verde hasta aquí arriba, ¿no lo veis? Entonces, velas enormes, lejos de la media, eso está a punto de terminarse. Tanto que se ha terminado que el precio ya está otra vez en la media. Claro, en este caso ha sido dramático a través de un hueco, pero otras veces lo hace directamente a través de muchas velas, ¿no? Bien, vale. Entonces, ¿de aquí qué sacamos el concepto? El concepto es
Cuando veáis que las velas empiezan pequeñas, de tamaño, entre máximo y mínimo, o sea, el cuerpo son pequeños y van aumentando, cuando veáis ya una o dos grandes velas sólidas, y si veis tres, seguro ya, bueno, seguro al 90 y muchos por ciento, saliros de ella porque ese movimiento está terminado, ¿vale? Si además llega a una zona de resistencia, pues más que más. Bien, dicho esto, en semanal, pues bueno, la caída ha sido muy vertical, por lo tanto no auguro grandes movimientos al alza. Si nos vamos al diario, bueno, pues el ciclo que era una etapa 2, ahí ha empezado una 3 y ya una 4. Ahora estamos en una 4 bajista, con la media de 20 bajando, la media de 40 bajando, en una misma exhalación, en esta caída, ha perdido este mínimo relevante y este mínimo relevante a cierre, por lo tanto ya estamos en etapa 4 directamente. Desde aquí, bueno, pues se ha intentado reconstruir un poquito y se ha sentado por encima de la media de 200. Vale, bien, interesante. Es interesante. Berkeley, bueno, la verdad que no le veo mucho movimiento, si acaso, mucho interés, mejor dicho. Si acaso, podría ser interesante si vemos que supera los 0,27. Ahora mismo, viendo que el mercado puede abrir bajista, pues lo más normal es que se vaya a buscar la media de 200. No extrañaría nada verla en 0,25. Si ahí aguanta y ahí se intenta recomponer, bueno, pues una subida, una entrada por encima de los 0,27 llevaría el precio a los 0,30 casi con mucha rapidez, seguramente, ¿no? Así que ese sería el único escenario que yo me interesaría. Déjame verlo en horario, a ver si tiene algo interesante. A ver. Nada, en horario, pues está haciendo una etapa 1 que solo sería interesante, fijaros, por fase de transición C, que llamamos, ahí, por encima de los 0,2685, o sea, 0,27, sería el único momento interesante. Fijaos que de momento el precio está por debajo de la media de 20, debajo de la media de 40, incluso haciendo envolvente bajista. Nada, la verdad es que todavía muy tierna, no la veo interesante, no la veo interesante. ¿Cómo se puede estropear un valor en muy poco tiempo? Porque había comenzado una estructura alcista interesante, esto podía hacer su inhalación normal y desde ahí, no. Bueno, subidas verticales, cuidado, le corresponden bajadas verticales, así que cuidadito. Solo interesante, por resumir, por encima de 0,27. Más. Nos vamos con IAG, que es otra que nos habéis citado. Vamos a ver IAG, a ver qué aspecto tiene. Vale, bueno, pues bueno, ni tan mal. Viendo la que está cayendo, o sea, la que va ahora, sí, la que está cayendo, ni tan mal. Vamos a ver. Ha hecho apoyo, resistencia, clarísima, ¿no? 1,95, clarísima. Desde aquí ha intentado romper, pero se ha encontrado con la media de 200, esta subida vertical, que la ha detenido, ¿no? Pero bueno, la primera vez que la toca, ya sabéis, es una pared, es un techo, y la segunda vez suele ser mantequilla. Así que si aguanta bien la inhalación, probablemente veamos continuidad alcista. En diario, ¿cómo va a ser esa inhalación? Bueno, pues fijaros, cómo otra vez el mismo criterio. Fijaros esta exhalación, cómo nace con velas pequeñas, cómo va aumentando. ¿Lo veis? El cuerpo, eso está a punto de terminarse. Hace la inhalación, perfecto. Y ahora fijaros, muy curioso, empiezan a aparecer las mechas por abajo. Bueno, vale, eso es una buena señal. De momento no tenemos estructura de patrón de compra 1. O sea, no ha habido un mínimo, un máximo decreciente, un máximo creciente, perdón, en esta inhalación. Son todos decrecientes, ¿lo veis? Este, este. Y viendo como esperamos que habrá el lunes, pues probablemente haya otro mínimo, otro máximo decreciente, ¿no? Entonces, lo más normal es que haya otra vela probablemente roja, bajista, y que, bueno, se acerque eso más al precio, a la media de 20. ¿Mm? Bueno, pues francamente, me parece un valor interesante para cuando nos dé el patrón de compra 1. Ese patrón que vemos en el curso básico, que si alguno está interesado en aprender, ya os comentaba al principio que tenemos curso en septiembre. Si bajáis y utilizáis la táctica del patrón de compra 1, bueno, pues ese puede ser un buen momento de entrada en un valor que, bueno, lo puede hacer bastante bien, la verdad. Está reconstruyéndose, puede irse ya a la zona de 2,15 e incluso 2,20. O sea que, bueno, es un valor que me parece interesante, pero que hay que dejar que finalice esta innovación. Hay que dejar que finalice, que, bueno, probablemente sea a martes o a miércoles. Sobre todo, para ello tiene que aguantar los 9.200 IBEX, ¿no? Esa zona de soporte. Vamos a ver, nos quedan unas dos, estamos con IAG, los siguientes de óleo, nos quedan 5, no, perdón, 4. De óleo, vamos a ver de óleo. De óleo. A ver, de óleo, estaba en una zona interesante, ¿no? En semanal, fijaros, estaba en una zona interesante porque había cortado la media de 20 al alza y había hecho una inhalación hacia la media de 200, que está actuando como soporte muchas veces, curioso, muchas veces, más de lo normal.
pero la verdad es que la vela de la semana pasada es demoledora, porque es una negación clarísima de un intento alcista. Normalmente la negación de un movimiento alcista termina siendo bajista. Entonces, eso es lo que me genera dudas. Si vamos al diario, vemos aquí que la media está plana y la está cortando hacia arriba y hacia abajo, ¿lo veis? Es como si no estuviera. Eh, Actúa como soporte cuando ¡pum! Cuando cae a plomo, ¿lo veis? Aquí tenéis otro ejemplo, actúa como soporte. Pero luego ya la corta hacia abajo, la corta hacia arriba, la corta hacia abajo, ya la media de 200 es como si no existiera. Bien, en la semana pasada, en concreto el lunes, tuvo un arranque hacia dónde? Hacia la zona de resistencia, ¿vale? Y desde aquí se nos ha caído otra vez hacia la zona de la media de 200. Está justo en muy cerca de zona de soporte, apoyándose en los 0,245, es una zona de soporte, y ahí es donde se está apoyando. La verdad es que no le veo tampoco mucho, no sé cómo decirlo, no le veo mucho interés al, al valor en el corto plazo. Eh, Tanto ni alcista ni bajista. No le veo porque en el lado bajista, fijaros que imaginaos que perdiera el mínimo de la semana pasada, tiene zonas de soporte cercanas, por lo tanto tampoco hay mucho recorrido. Y en el lado alcista, bueno, si acaso un cierre por encima de este nivel, de los 0,26, 26,6, bueno, podría abrir un camino hacia los 0,28, 0,29. Eso sí que podría ocurrir, ¿eh? Pero tampoco me parece muy interesante. Fijaros que alguien me puede decir, oye, pero es que aquí tienes un patrón de compra 1. El concepto que explicas de patrón de compra 1. Sí, pero acordaros, un patrón de compra 1 tiene que tener la media de 20 alcista. Y dentro de alcista, ideal que sea de un 45% de inclinación hacia arriba. Fijaros cómo está aquí. Está plana. Veis que está incluso alternándose. No sé si se aprecia, pero verde, rojo, verde. O sea, está absolutamente plana. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay momentum alcista. Por lo tanto, un arranque desde aquí, en teoría, no va a tener gran recorrido, gran continuidad, mejor dicho. Recorrido sí lo puede tener, porque en una vela, y eso, todos estos valores puede ser enorme. Fijaros, esto es un 6,90 de máximo a mínimo. Pero fijaros, este arranque era muy creíble. Fijaros cómo está la media de 20. ¿Lo veis? Está plana. Por lo tanto, ese movimiento no debería ser, no debería tener mucha continuidad. En este caso ocurre otro tanto de lo mismo. Así que de óleo, de momento, tierna, toca esperar. Pharma, hombre. PharmaMar es uno de los clásicos que siempre nos pedís, que despierta mucho interés y que, fijaros, después de esta tremenda etapa 4, con una sucesión de velas rojas de locura, estos son excepciones, no es normal que ocurra esto, parece que ha comenzado una inhalación. Que, ojo, ¿dónde se ha parado? Fijaros, que esto es milimétrico. Fijaros, pumba, 36,93 y ha tocado máximo 36,66, fijaros, ¿eh? Qué precisión, qué cerca, y ahí se han aparecido los vendedores inmediatamente en la primera zona de resistencia. Bueno, desde ahí es normal que se tome un descanso, ¿no? En forma de esta mecha por arriba. Fijaros aquí también, vamos a ver en diario, os lo comprimo un poco. Bueno, cómo ha llegado a la zona que tenía que llegar, en el primer arranque, y ahora está intentando reconstruirse. Bueno, ha hecho inhalación, y ahora intenta irse para arriba. ¿Qué pasa? Le veo dos problemas. Problema número uno, el, el grado de inclinación de la caída. Fijaros, desde máximo hasta el mínimo hay solo una vela, es un 86. Este patrón de compra 1 no le auguro mucho éxito. No le auguro mucho éxito. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, eso es el criterio número 1. Criterio número 2, si considero que el mercado va a abrir ciertamente bajista o ligeramente bajista, pues lo más normal es que muchos subyacentes, muchas acciones de lo que lo componen, pues también sufran. Entonces no sería de extrañar que nos hiciera un retest. ¿Ok? Y si aguanta la zona del soporte previo, es decir, la zona de 33,60, 33,58, y desde aquí arranca, bueno, pues este sí que me lo creería un poco más, ¿vale? Y entonces lo más normal es que ya nos fuéramos a máximos, ¿vale? Entonces ahora no sería nada de extrañar que hiciera este movimiento, ¿ok? De momento, aquí estamos en etapa 4, continuamos en etapa 4, ha eliminado, bueno, por el último impulso bajista, ha eliminado ya el 70 o sí, bueno, parece ser que quiere empezar iba a decir, a despertar alcista. Quizás la mejor frase es a ir finiquitando el lado bajista, ¿vale? Que no es exactamente lo mismo, es siempre el ciclo de vida, ya sabéis, lo tenéis en mente casi seguro. Bueno, pues digamos que todavía para ver la alcista en marco temporal semanal nos quedan unas semanas, ¿no? Empezaremos el curso de septiembre y todavía estaremos probablemente en ese cambio de etapa. Venga, vamos a ver las dos últimas. Una es Fluidra. Vamos a ver, Fluidra. Bueno, pues fijaros, qué fuerza relativa.
Fijaros qué fuerza relativa, muy bien, tiene buen aspecto, la verdad. Fijaros cómo, bueno, hace la fase de transición A que conocemos, que vemos en el curso intermedio, cómo hace el apoyo, el concepto de acunamiento y desde aquí arranca. Incluso ahora se permite el lujo de hacer un patrón 1, 2, 3 alcista. O sea que tiene muy buen aspecto en semanal, en diario también. Lo que pasa es que en diario es un poco lejos de la media, estamos a un 10% y, bueno, en estos casos, bueno, pues ya sabéis que a nosotros nos gusta entrar cerca de la media. Entendiendo por cerca de la media, convirtiendo esta frase subjetiva en objetiva, que esté menos de un 4% con respecto a su media de 20. Solo hay dos excepciones en las que normalmente compramos por encima de la media de 20, más lejos del 4%, cuando o tiene un hueco o cuando tiene patrón 1, 2, 3. ¿no? En este caso tuvo en su momento un intento de patrón 1, 2, 3, es verdad, pero luego hizo la inhalación, ¿lo veis? Hizo la inhalación hacia aquí y luego arrancó de nuevo. Entonces esto sería un patrón de compra 1, pero un patrón de compra 1 que ocurre a un 8% de la media de 20, nosotros aquí siempre hay una confusión, ¿no? Dice, oye, ¿no lo coges? Yo no, intento no cogerlo, pero sí, lo puedo coger, desde luego, pero es más creíble cuando el patrón de compra 1 me ocurre en el entorno de la media. Nosotros intentamos comprar en el entorno de la media de 20 y cerramos posiciones lejos de la media de 20. Es el concepto que, un poco de coña, llamamos barrio sésamo, ¿no? Cerca, esto nos interesa, esto es lejos, esto no nos interesa, ¿vale? Entonces, eh, eh, cuando yo empezaba en esto, me daba la sensación, y de hecho lo pongo en la web, en mi web, en las Caldas Trading Room, lascaldastrr.com, lo pongo ahí. Siempre que intentaba entrar, parecía como que me estaba viendo por una mirilla, ¿no? Como si fuera el suelo de Truman. Joder, es que entro yo y se da la vuelta. Estaba alcista, entro yo y se me da la vuelta. ¿Por qué ocurre eso? Claro. Y cuando con el tiempo aprendes un poco más y te vas formando un poco más, te das cuenta que siempre entrabas lejos de la media de 20. Entonces, un concepto que es tan sencillo como ese, por eso lo intento, entre comillas, banalizar, ¿no? Lo intento acercar al gran público diciendo, el concepto de barrio es esa, ¿no? Cerca de la media de 20 nos interesa, lejos de la media de 20 no nos interesa abrir posiciones largas. Salvo esas dos excepciones que, bueno, ya explicamos más en los cursos específicos, ¿no? Bueno, entonces, ahora, interesante, hombre, yo un 10% de la media, no me gustaría entrar. Y si lo hiciera, porque considerara que, oye, el valor está muy fuerte, que lo está, utilizaría un lote pequeño. Utilizaría un 33% o un 50% como mucho de lo que tengas pensado, ¿no? De tu lote habitual, me refiero. Nosotros en el escenario este de mercado, a lo mejor un poco complicado en las próximas semanas. Así que, pero de todos modos, es un valor muy interesante, Fluidra. Venga, vamos a ver la última, Acerinox. Aquí está Acerinox. Bueno, que ya nada más verla, pues no me interesa. No me interesa. Porque me preguntaban aquí, oye, que tiene un patrón de compra 1 en diario. Ya, pero no me vale. Vamos a analizarlo. Fijaros, bueno, en diario, las medias, ¿cómo están? En semanal, perdón, ¿cómo están las medias? Vamos a quitar esto, que no se lo ves. No sé qué es esto. Eso fuera. Fijaros, las medias en semanal están planas. La media de 20 está plana y la de 40 está alcista. Ha eliminado, del último impulso alcista, ha eliminado el muchos por cien, ¿no? Bueno, no lo veo nada claro en semanal. Y en diario, patrón de compra 1, no existe un patrón de compra 1 cuando las medias están bajistas. Es verdad que la media de 20 está aquí ligeramente alcista, pero no es un patrón de compra 1. Un patrón de compra 1 ocurre con el precio por encima de la. No podemos tener un patrón de compra 1 por debajo de la media de 20. O por lo menos en el 99% de los casos. Así que en este caso, desde luego, no es un patrón de compra 1 al uso. Debería ser un patrón de compra 1, a ver si vemos aquí, que seguro que sí, habrá algo por ahí. Un patrón de compra 1 podría ser, por ejemplo, este. Este es un patrón de compra 1 que nos entra dentro de una media de 20 alcista, dentro de una media de 20, o este de aquí incluso más claro, dentro de una media de 20 alcista, pero no con una media de 20, que sí es verdad que está alcista, pero que el precio está coyunturalmente alcista, pero que el precio está clarísimamente con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cierres por debajo. Ahora, una cosa bien distinta es, oye, ¿puedes intentar rebotar ahora? Pues sí, o sea, aquí hay una caída fuerte desde la zona de 10 hasta la zona de 9, 9,20, pues es una caída importante y la ha parado la media de 200. Bueno, ya sabéis, lo más normal es que haya cierto rebote, aunque, bueno, en la coyuntura de esta semana quizás debería hacer una estructura de doble mínimo y luego desde aquí sí, intentar rebotar un poquito al alza. Y para cerrar, antes quería hacer un vistazo a Bankinter, que me decían que había un PC1 en semanal. Sí, hay un PC1 en semanal
Sí, sí, hay un PC1 semanal con la media de 20 que se acaba de girar al alza. Bueno, digamos que entra dentro de los parámetros, dentro de los parámetros por poco, pero entra. Entonces, bueno, aquí nada, es verdad que hay ese patrón de compra uno que puede ser interesante, pero como nosotros entramos en diario, esperaría hacer ese retest que comentaba durante la explicación previa. Bueno, pues nada más, he cogido el resumen semanal de trading número 141. Ya sabéis, cualquier comentario lo ponéis debajo en comentarios de YouTube, os lo agradezco. Si le dais al me gusta, pues eso, lo que siempre os decimos, nos ayudáis a difundir el proyecto. Si queréis probar la plataforma, simplemente tenéis que registraros, solo se necesita un mísero email y nada más, ¿no? Que tengáis una muy buena semana y de trading también. Nos vemos el miércoles, los suscriptores premium, nos vemos en el e-meeting. Cuidaros.